Semana del 27 de julio al 2 de agosto. Lectura de la Biblia. Jeremías 20:21. Reciban un cordial saludo y bienvenidos a Tesoros de la Biblia. Predicó con valor. Todos hemos sentido alguna vez temor al hablar de nuestras creencias. Tal vez nos preocupa el rechazo, la burla o la indiferencia de las personas. Incluso puede que, después de una mala experiencia en la predicación, pensemos que sería más fácil guardar silencio. Sin embargo, el ejemplo del profeta Jeremías nos enseña que el verdadero valor no consiste en no tener miedo, sino en seguir adelante porque confiamos plenamente en Jehová. Jeremías no fue un hombre naturalmente valiente. Él mismo reconoció sus limitaciones cuando Jehová lo nombró profeta. Aún así, durante más de 60 años proclamó fielmente los mensajes de Dios, enfrentando oposición, amenazas y persecución. Analicemos 3 lecciones que nos ayudarán a predicar con el mismo valor. Jeremías fue perseguido por llevar el mensaje de condena de Jehová. Leamos Jeremías 22:8. Entonces Pashur golpeó al profeta Jeremías y lo puso en el cepo, porque cada vez que hablo tengo que gritar y anunciar violencia y destrucción. Y las palabras de Jehová han hecho que la gente me insulte y se burle de mí todo el día. Jeremías no estaba anunciando un mensaje popular. Jehová le había encargado advertir a Judá sobre las consecuencias de su desobediencia. En lugar de escuchar el mensaje, muchos atacaron al mensajero. Uno de ellos fue Pashur, un funcionario del templo. No solo rechazó las palabras de Jeremías, sino que lo golpeó y lo puso en el cepo, exponiéndolo públicamente para humillarlo. Imaginemos cómo debió sentirse Jeremías: cansado, avergonzado y físicamente adolorido. Aún así, él comprendía que el mensaje no era suyo, sino de Jehová. Hoy quizá no suframos ese tipo de persecución, pero también podemos enfrentar burlas, críticas o indiferencia cuando hablamos de nuestra fe. En la escuela, el trabajo o incluso dentro de la familia, algunos pueden ridiculizar nuestras creencias. Cuando eso ocurra, recordemos que no somos los primeros en pasar por esa situación. Jeremías también fue rechazado simplemente por ser fiel a Jehová. Jeremías se desanimó y pensó en rendirse. Ahora leamos la primera parte de Jeremías 29. Entonces dije, no hablaré de él, y no hablaré más en su nombre. Estas palabras muestran que Jeremías era un ser humano con sentimientos como los nuestros. Después de tantos años de rechazo, llegó un momento en que pensó en dejar de predicar. No fue falta de amor por Jehová. Simplemente estaba agotado emocionalmente. Esto nos enseña una valiosa lección. A veces también podemos sentirnos desanimados. Quizás llevamos tiempo predicando en un territorio donde pocas personas escuchan. Tal vez una conversación difícil nos hizo perder la confianza, o sentimos que nuestros esfuerzos producen pocos resultados. En esos momentos no debemos pensar que Jehová se decepciona de nosotros por sentirnos así. Él comprendía perfectamente lo que Jeremías estaba experimentando, y nunca dejó de apoyarlo. Lo importante no es que nunca nos sintamos desanimados, sino qué hacemos cuando aparecen esos sentimientos. Jeremías pudo seguir predicando con valor porque Jehová le dio fuerzas y porque sabía que las palabras de Jehová eran muy importantes. La segunda parte de Jeremías 29 y el versículo 11 dice: Pero sus palabras se volvieron en mi corazón como un fuego ardiente encerrado en mis huesos, y me cansé de contenerlas. No pude soportarlo más. Pero Jehová estuvo conmigo como un temible guerrero. Estas expresiones son realmente conmovedoras. Jeremías intentó dejar de hablar, pero el mensaje de Jehová había llenado tanto su corazón que era como un fuego imposible de apagar. Además, sabía que no estaba solo. Jehová era para él un poderoso guerrero que lo fortalecía y lo protegía. La referencia adicional explica que el valor de Jeremías no era una cualidad innata. Al principio era tímido e inseguro.
Su valentía nació porque aprendió a confiar completamente en Jehová. Eso mismo puede suceder con nosotros. Cuando estudiamos la Biblia con atención, meditamos en ella y permitimos que el mensaje de Jehová llegue a nuestro corazón, las palabras de Dios también se convierten en un fuego ardiente. Ya no predicamos por obligación, sino porque deseamos que otros conozcan a Jehová y las maravillosas esperanzas que Él ofrece. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y ejerce poder. Cada vez que dedicamos tiempo a estudiar las Escrituras, Jehová fortalece nuestra fe y nos da las palabras y el valor que necesitamos. Observemos la imagen. Jeremías continúa proclamando el mensaje de Jehová mientras las personas lo rechazan e intentan intimidarlo. No responde con enojo ni abandona su asignación. Sigue predicando porque sabe que agradar a Jehová vale mucho más que recibir la aprobación de los hombres. Ese es el mismo espíritu que deseamos cultivar hoy. La vida de Jeremías demuestra que el valor cristiano no significa ausencia de miedo, sino confianza absoluta en Jehová. Él fue perseguido, se sintió desanimado e incluso pensó en rendirse. Sin embargo, nunca dejó de cumplir la misión que Jehová le había confiado. ¿Qué lo sostuvo? La certeza de que Jehová estaba con él y el profundo amor que sentía por la palabra de Dios. Nosotros también podemos enfrentarnos a la indiferencia, al rechazo o a momentos de desaliento. Pero si llenamos nuestro corazón con las Escrituras y confiamos plenamente en Jehová, Él nos dará las fuerzas necesarias para seguir adelante. Que el ejemplo de Jeremías nos motive a nunca dejar de hablar de Jehová con valor, convencidos de que su palabra tiene el poder de cambiar vidas y de que Él siempre estará al lado de quienes le sirven con fidelidad.